historia reciente en el país. El contexto histórico sería que después de la Revolución de Octubre, el problema va a surgir la contrarrevolución, y dentro de la contrarrevolución están estos efectos, ¿verdad? Que definitivamente van a iniciar con 36 años de guerra, iniciando en 1960, históricamente el 13 de noviembre de 1960, con el grupo guerrillero, el M13, ¿va? El MR13, Movimiento Revolucionario 13 de noviembre, ¿verdad? Entonces, a partir de esa fecha hasta diciembre de 1996, con la firma de los acuerdos de paz. Este es un lapso de 36 años que nos va a dejar pues grandes cicatrices, grandes heridas históricas, y que hoy tenemos una generación que podríamos decir que desconoce una cuestión generación guatemalteca, y es preocupante porque en algunos lugares vetan estos temas algunos profesores de historia o de ciencias sociales, ¿verdad? Les dicen que no hablen del conflicto armado. En Guatemala eso ya fue el pasado, y eso creo que es un gran error, porque no podemos descuidar nuestra historia reciente a temas tan importantes como lo fue el conflicto armado interno, acompañado también de un análisis, de una crítica, ¿verdad? De una cuestión a dónde va enfocada nuestra historia y qué es lo que debemos de mejorar. Entonces, tenemos aquí una pequeña información. El 26 de abril muere Monseñor Gerardi. La pregunta es, ¿por quién mató a Monseñor? ¿Verdad? Esa era la pregunta en aquel tiempo, y por muchos años se ha realizado. ¿Quién mató? ¿Qué intereses podía tener peligro o poner en peligro un libro donde recopiló 6,000 testimonios de víctimas presenciales de hechos del ejército de Guatemala? Es importante aclarar que durante el conflicto armado interno, tanto la guerrilla como el ejército de Guatemala, ambos participaron en las masacres, ambos cometieron delitos, violaciones a derechos humanos, pero se cuestiona en el caso del ejército de Guatemala como una institución para proteger a los guatemaltecos, ¿verdad? Y los enfrentamientos, también hubieron enfrentamientos con la guerrilla, pero también hubieron violaciones, ¿verdad? Hechos que hasta el día de hoy se condenan y que son repudiables ante los derechos humanos, ante la lógica humana, ¿verdad? ¿Cómo es posible que desaparezcan aldeas completas, arrasen con pueblos, aldeas completas? Hasta el día de hoy en Guatemala, en febrero se conmemora el Día de las Víctimas del Conflicto Armado Interno. Aún hay muchas familias en Guatemala que siguen buscando, siguen en busca de sus familiares. Entonces es un tema que es muy latente, ¿verdad? En Guatemala tenemos el Instituto de Antropología Forense, el cual ellos también es parte de este trabajo, ¿va?, de esclarecimiento histórico. Entonces, se desata el conflicto armado interno como un producto de la revolución, en la contrarrevolución, ¿verdad? Nos va a arrastrar 36 años, se firma en 1996 y ya pues empieza una nueva era en nuestra historia reciente. Acompañado también de que van a haber gobiernos democráticos, ¿verdad? Empezando con, ¿por qué se dicen los gobiernos democráticos? Porque desde 1960 hasta 1990 habíamos tenido en el poder presidentes militares, ¿verdad? Juntas militares que pues por golpes de Estado llegaban al poder. Entonces siempre los militares estuvieron al frente y siempre se cuestionaban esas acciones, ¿verdad?, que por medio del ejército y del Estado Mayor presidencial se cometían ciertos delitos. Y entonces, en 1996 se acaba, digamos, este proceso, empieza con Vinicio Cerezo, empezar las negociaciones entre la guerrilla y el ejército, el Estado de Guatemala, con el gobierno de Vinicio Cerezo, con los tratados de Esquipulas. Posteriormente, pues le va a corresponder al presidente Álvaro Arzú en 1996 con la firma de los acuerdos de paz. Entonces,
Gerardi, cuando se firma la paz, él ya venía encaminando un proceso de denuncia, un proceso de recopilar información de esos delitos que se cometieron durante la guerra, y entonces él las publica en un libro llamado Guatemala Nunca Más, el REMI, y a los 2 días de publicar este libro, lamentablemente lo asesinan en la casa parroquial de la iglesia San Sebastián, zona 1, ¿verdad? Y hubieron 4 implicados, 3 militares y un sacerdote, que pues era el vicario de San Sebastián que vivía en ese lugar. Dentro de este caso hay muchas dudas, muchas preguntas todavía, ¿verdad? La comisión de la oficina del arzobispado de Guatemala, la oficina de derechos humanos del arzobispado de Guatemala, pues ha trabajado, ha habido un trabajo muy constante en ir esclareciendo esto. Después de la muerte de él, se desatan una serie de manifestaciones, la comunidad internacional se entera. O sea, esto fue un tema altamente, digamos, llamativo para la comunidad internacional, porque acabábamos de firmar los acuerdos de paz y sucedían estos hechos, ¿verdad? Dentro de nuestra historia guatemalteca hay muchos mártires, ¿verdad? Y automáticamente pasa a ser un mártir. Un mártir es aquella persona que lucha, que denuncia, que trabaja por el bienestar social y muere en la lucha de ellos, ¿verdad? Tenemos estudiantes universitarios en Guatemala, ¿verdad? Con Argueta, tenemos también a Mirna Mac, tenemos a Juan José Gerardi, ¿verdad? Entonces, que van a dar su vida por esta denuncia y por buscar una sociedad guatemalteca más justa, más equitativa. Entonces, hay 4 implicados, ¿verdad? 3 militares, un sacerdote, pues que van a recibir condena, y Guatemala pues va a empezar a surgir, a retomar este efecto, el cual se menciona que en Guatemala hubo genocidio. Es importante aclarar, hay distintos puntos de vista, hay grupos divididos en Guatemala. Unos dicen que no hubo genocidio, que fue un problema social, un problema político. Otros dicen que fue solo de ciertos sectores, que se politizó. Pero es necesario aclarar que en Guatemala sí hubo genocidio, ¿verdad? Hubieron personas que fueron condenadas en Guatemala. Uno de ellos fue José Efraín Ríos Montt, fue condenado por genocidio, ¿verdad? Por ser uno de los, tal vez no participantes, sino que era el encargado de dar las órdenes para ejecutar estas masacres, ¿verdad? Masacres en Guatemala de muchos pueblos, de muchas aldeas, que es necesario nosotros no olvidar, ¿verdad? Y eso es lo interesante, cuando logramos interpretar la historia, es de ir conociendo. Yo, la verdad, quiero ser muy neutral, no quiero poner una ideas sobre ustedes, sobre los que estén viendo el video, de decir, no, lo que yo pienso es lo correcto, ¿no? Sino que es debido a un análisis, ¿verdad? Es de comparar, de estudiar nuestra historia, de ver quiénes fueron los actores, quiénes fueron las víctimas en este proceso, ¿verdad? Eh, qué se puede hacer y qué se hizo. Y hasta el día de hoy se sigue exigiendo justicia en Guatemala, y no podemos olvidar esta historia, digamos, triste, cruda, lamentable, porque es parte de nuestro. ¿Verdad? Y hoy entendemos y podemos entender los problemas sociales que son heredados debido a estas situaciones, ¿verdad? Hoy la crisis en Guatemala pues está aumentando, hoy llegamos a 530, ¿verdad? Pero no solo estamos hablando de los contagiados por esta pandemia, que esto no tiene nada que ver, no se relaciona con el conflicto armado, pero la pandemia sale a luz problemas que sí venían heredados, ¿verdad? De hace unos 30 años atrás, el cual es la pobreza, la desigualdad social, ¿verdad? La delincuencia, la poca oportunidad para los jóvenes, la falta de estudio. Como Estado, Guatemala debe garantizar la vivienda, el estudio, la alimentación, y se ha omitido, ha negado a la población guatemalteca. Entonces, eh, ¿por qué hablar de Monseñor Juan José Gerardi? ¿Verdad? Para mí es un personaje muy importante, porque viene y él pierde el miedo, ir a preguntar, ir a hacer un trabajo de campo, ir a buscar testimonios, ir a buscar testigos,
presenciales de estas masacres, ¿verdad? Los que vivieron, los que sobrevivieron a estas masacres, los que sobrevivieron a estas violaciones a derechos humanos, ¿verdad? Entonces viene y empieza a las personas, ¿verdad? Yo les invito a que lean el libro. Es un libro que nos abre el entendimiento, nos hace ver una realidad que hoy muchas veces ya no la podemos estudiar o en algunos centros educativos prohíben hablar del conflicto armado porque dicen que es un tema de resentimiento social, pero no en nuestra realidad. Ahora, el trabajo de Girardi es fundamental. Partiendo del trabajo de Girardi, ¿verdad? Y que lamentablemente se convierte en un mártir, en un símbolo de lucha de derechos humanos en Guatemala. Partiendo de eso, es que nosotros ya no podemos caer en eso. Y su título lo dice, Guatemala nunca más. En Guatemala nunca más exista un gobierno eh, militar, que en Guatemala nunca exista más masacres, que en Guatemala no exista más violaciones de lesa humanidad, ¿verdad? Como se hizo el genocidio, que en Guatemala podamos nosotros vivir una justicia, que en Guatemala podamos nosotros venir y alzar nuestra voz al silencio. Yo creo que eso para mí es uno de los aportes que nos ha heredado el Monseñor Gerardi, ¿verdad? Su trabajo. Y yo ayer quería hacer este video, ¿verdad? Ayer precisamente se me complicó un poco, pero me quedé viendo videos y la última entrevista que le hacen a Monseñor días antes de morir. Y él menciona, ¿verdad? Que pues había recibido amenazas de muerte. Él publica el libro Guatemala Nunca Más el 24, perdón, el 24 de abril de 1998 y 2 días después es asesinado, ¿verdad? Entonces, eh, el Estado Mayor se relaciona al Estado Mayor presidencial porque miembros del Estado Mayor estuvieron pues presentes en el hecho y pues hubo un testigo y pues muchas teorías indicaban que ellos eran. Eh, pero no vamos a entrar en detalles a discutir que si fueron o no fueron, ¿verdad? Sino vamos a enfocarnos más en el trabajo y el aporte que nos deja, ¿verdad? Así que yo creo que hoy vivimos una realidad eh, heredada, vivimos problemas de pobreza, problemas de desigualdad social, no es de hace un mes, hace 40 días que empezó el confinamiento social, sino esto es un problema de años y que los guatemaltecos a veces no hemos logrado comprender la importancia de pensar y de analizar un voto, de pensar y elegir a nuestras autoridades y exigir que las autoridades hagan políticas incluyentes, políticas de transformación social. Definitivamente después de esto, Guatemala tiene que cambiar su forma de pensar. Esperamos y anhelamos que Guatemala cambie su forma de gobernar y forma política. Esperamos de que de aquí en adelante tengamos gobiernos con plan de austeridad, que tengamos un Congreso pensando en Guatemala, ¿verdad? No siempre en los pocos, sino en las mayorías, ¿verdad? En Guatemala hay un porcentaje muy bajo de personas que tienen altos recursos económicos y son la mayoría de guatemaltecos que se clasifican en clase, digamos, en clase media, pobre y pobreza extrema, ¿verdad? O sea, tenemos grandes desigualdades. No es posible que en un país tan pobre tengamos funcionarios públicos ganando sueldos elevadísimos, ¿verdad? Con un sueldo de un funcionario público podríamos dividirlo y tener un sueldo mínimo de hasta de 10 personas, cuando un país tan pobre como el de nosotros, no podemos tener gobiernos que gasten millones en lujos, en alimentación, en seguridad, cuando tenemos escuelas públicas en total ruina. Hoy queda evidenciado más que nunca el sistema de salud y el sistema educativo en Guatemala. No todos tenemos este privilegio de conectarnos a una computadora, internet y recibir clases o impartir clases, ¿verdad? Y entonces ahí el conocimiento no es para todos, es un conocimiento limitado, porque no todos pueden recibir clases por vía internet, porque el conocimiento se limita. No todos podemos tener el acceso a un sistema de salud de calidad. Los que
tienen recursos pueden ir a un centro de salud público, a un hospital privado, perdón, y no a un público. Entonces, pero acompañado de eso también hay una intencionalidad. No fortalezcamos el sistema de salud, no creamos hospitales de alta calidad, porque entonces esto va a hacer un desborde que las personas vayan a los hospitales privados. No fortalezcamos las escuelas públicas, no le demos un presupuesto digno a la Universidad de San Carlos, porque entonces los que no logren entrar a la San Carlos, hay 20 universidades privadas. Los que no puedan, o el sistema de salud pública en las escuelas primarias y secundarias no son las adecuadas, entonces los papás quieren una educación digna, una educación de calidad, entonces recurren a los colegios privados, ¿verdad? Entonces, esa es la intención de tener estos gobiernos. No estoy diciendo que esté mal los hospitales privados, los colegios privados, no, eso creo que es la propiedad privada, no nos vamos a meter. Pero si el gobierno tuviera una visión de integración social, las realidades serían distintas, ¿verdad? Entonces, cuando pasemos de esta emergencia, de esta pandemia, esperamos, ¿verdad? Que Guatemala sea diferente. Esperamos que tengamos políticas diferentes. Esperamos que los gobiernos sean diferentes. Que haya un gobierno social, que haya un gobierno del pueblo, que hayan personas que piensen en el pueblo, en las mayorías, no en los pocos que siempre se benefician de esto, ¿verdad? Así que es la pequeña información, ¿verdad? De conmemorar y no olvidar. No olvidar porque el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿verdad? Si no conocemos la historia del conflicto armado interno, estamos condenados a que aquí a unos años caigamos en gobiernos dictatoriales. Aquí a unos años caigamos en una dictadura. Aquí a unos años elijamos nuevamente a personas que puedan dañar o puedan crear conflicto en Guatemala. Un claro ejemplo, un expresidente hace poco, Otto Pérez Molina, fue participante activo durante el conflicto armado interno. Él era el encargado de mover a los pueblos y colocarlos en aldeas modelo durante el conflicto armado interno. Con él tenía un alias, Tito Arias, ¿verdad? Y durante la campaña de la elección para presidente, circulaba ese video en las redes, pero mucha gente no le prestó atención, ¿verdad? No le prestó atención. Y tal vez sí tenía las cualidades, o tal vez no, eso no podremos juzgar porque no somos expertos en la materia. Pero, ¿por qué elegimos a alguien que participó en el conflicto armado? Por no tener una memoria histórica. Hay un libro, en la Biblia también menciona algo, ¿verdad? Que mi pueblo, dice, pereció por falta de conocimiento, dice. Entonces, tenemos ejemplos claros de que Guatemala tuvo problemas sociales, ha tenido dificultades, pero es necesario que nosotros nos involucremos, ¿verdad? Bueno, antes de terminar, quiero saludar a mi amigo Alejandro, está conectado ahorita, me escribió Alejandro Archila. Hola, profe, ¿cómo está? Buenas noches, dice, un gustazo saludarte, ¿verdad? Y bueno, mis queridos amigos, recomendamos, acabamos de pasar también el Día Internacional del Libro. Yo les recomiendo la verdad que lean cuestión de historia de Guatemala para conocer más, porque el tiempo es muy corto, ¿va? Pero para entender la contrarrevolución hay que entender el proceso de la revolución y que la otra semana en estos días vamos a estar haciendo un directo también explicando sobre la revolución de octubre, el 20 de octubre y sus beneficios que hasta el día de hoy los seguimos teniendo, ¿verdad? Y entonces aquí atrás podrán ver, tenemos un libro que yo les recomiendo. Se llama, ahí lo pueden ver, ahí está. Guatemala, la esperanza rota. Dice la revolución guatemalteca en los Estados Unidos de 1944-1954. Piero Gleijeses, ¿verdad? Él es el escritor de este libro. Aquí nos
habla sobre el primer gobierno de la revolución. Bueno, habla de la Junta Revolucionaria, luego del primer gobierno de la revolución, el doctor Juan José Arevalo Bermejo. Posterior nos habla del gobierno de Jacobo Arbenz y el derrocamiento también de Arbenz, ¿verdad? En 1954. Y es por eso, porque Arbenz, muchos dicen que era comunista. No, no era una comunista. Él tenía una idea progresista, era un capitalista progresista y él quería pues cambiarse esas estructuras en Guatemala, pero tocó los intereses de unos pocos para beneficiar a la mayoría del pueblo guatemalteco, ¿verdad? Así que les recomiendo este libro, lo puedan conseguir, lo puedan leer y pues tener un panorama más abierto, más amplio de lo que fue la revolución y para entender la contrarrevolución también, ¿verdad? Y hay que leer también el libro del Remy. Yo ahorita no lo tengo acá presente, lo presté, ojalá me lo devuelvan. El 26 de abril de 1998. El libro se publica el 24 de abril de 1998, ¿verdad? Guatemala nunca más. Entonces, gusto saludarlos, espero pues el video va a estar aquí en nuestro canal y escríbanos, comenten nuestros videos y no olviden suscribirse, ¿verdad? Y quiero contarles pues que vamos a 325, si no estoy mal, suscriptores, entonces vamos subiendo. Muchas gracias a todos y pues hablemos de historia, ¿verdad? Así que feliz noche, se cuidan.